Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a hablar de algo que realmente no es muy popular y más en un canal enfocado principalmente en el Real Madrid, pero que creo que es interesante ya que es algo que le he estado dando vuelta a raíz del hecho de que el Real Madrid juguemos bastante mal, que dé sueño cómo jugamos teniendo tan buenos futbolistas y la reacción de mucha gente del propio Real Madrid cuando algunos decimos esto, cuando algunos decimos que no se está jugando bien, que se puede jugar mucho mejor, que el equipo no juega nada, y hay como una reacción continuamente de que o bien los que decimos esto somos panenquitas, o bien directamente pasan a decir que si preferimos ser el Barça, ¿no? De jugar bien pero no ganar nada. Y es que, por eso digo que este vídeo va a ser un poco impopular, entiendo. Y evidentemente no voy a hablar, lo que voy a decir no es algo genérico ni mucho menos, pero sí es algo que veo mucho y la sensación que yo tengo, y os animo a que después de dar la opinión que voy a dar, vosotros en la caja de comentarios me digáis lo que pensáis. Creo honestamente que el Barcelona de Pep Guardiola, creo honestamente que a una parte del madridismo, y no pequeña, le creó como un cierto trauma. Y me explico. Cuando digo un trauma no me estoy refiriendo a que yo que sé, que hizo que el madridista básicamente no pueda hablar o le tenga miedo al Barcelona. No me refiero a ese tipo de trauma. Me hablo a un tipo de trauma en cuanto, cuando se habla de lo futbolístico, en cuanto se habla de los juegos. Ya que creo honestamente, tengo la sensación de que cuando hablo con muchos madridistas que hablo, pues muchos de ellos, cuando hablo de jugar bien, siempre se viene a la cabeza el Barcelona. Es que creo que de las cosas que más se repite cuando hablo, digamos, con otros madridistas de jugar bien es el hecho de que prefiere ser el Barça, jugar bien pero no ganar. Y es todo el tiempo. Es que es curioso porque yo, por ejemplo, personalmente, creo que el Barça, por ejemplo, de Guardiola hacía un gran fútbol. Personalmente no es un fútbol que a mí me apasionase mucho, igual que el juego de la selección española que quedó campeón del mundo. Tampoco era un juego que a mí me llamase mucho la atención porque no es un fútbol de mucho toque, de posesión todo el tiempo, tal y... Es un fútbol que a veces personalmente me aburre. Me gusta un fútbol más, digamos, lo Jürgen Klopp, más a lo Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, por poner un ejemplo y que se entienda. Y por eso digo que a mí no se me viene a la cabeza cuando pienso en jugar bien. Nunca se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Barça de Guardiola, aunque sé que las cosas como son, que jugaban bastante bien. También creo que el hecho de estar ahí en pleno época negreira influyó muchísimo y también por eso quizás como que le hago un poco de menos las cosas como son. Pero el tema es, ¿por qué siempre que se habla que los madridistas o que una parte de los madridistas que hablamos de que el equipo juega mal, de que el equipo no juega nada, hay otra parte de madridistas que todo el tiempo reacciona comparándose con el Barcelona? Y es que por eso digo, y el título de este vídeo probablemente sea algo así, que creo honestamente que el Barça de Guardiola, en ese aspecto sí que creo en trauma, una especie de trauma a algunos de los madridistas, a una parte del madridismo. Porque cada vez que se habla de jugar bien o jugar mejor, se le viene siempre a la cabeza el Barcelona. Cosa, como digo, que personalmente, por ejemplo, es que no me pasa. Reconozco que el Barça de Guardiola jugaba bastante bien, también con los jugadores que tenía, pues lógicamente también ayudaba mucho, pero que no es el fútbol, digamos, que, para que me entendáis, no es el fútbol que a mí me gustaría para Real Madrid como madridista. No es el fútbol que yo diría, ojalá este Real Madrid jugase así. Honestamente, no. Preferiría, por ejemplo, que jugase más como, por un ejemplo, y más, también medio reciente que se entienda, un fútbol más a lo Jürgen Klopp, por ejemplo, que a lo Barça de Guardiola. Y entonces digo, ¿por qué siempre se compara? ¿Por qué siempre, cada vez que algún madridista, una parte del madridismo, hablamos sobre jugar mejor, siempre se hace la comparación con el Barça? Siempre como que cada vez que se habla de jugar bien, en la cabeza se viene siempre a la cabeza el Barcelona. ¿Y por qué tengo yo, por ejemplo, esta teoría? Esto realmente no ha pasado siempre, al menos yo, de mi percepción, no lo he vivido siempre. Esto, curiosamente, lo he vivido a raíz de la época del Barça de Guardiola. Muchos de los comentarios que hoy día escucho que son absurdos,
como el hecho de, bueno, lo importante es ganar. Y el tipo, tío, evidentemente, lógicamente, que lo importante es ganar. Pero eso no quiere decir que, coño, si juegas bien, es más probable que ganes a si juegas mal. Luego, si tienes, claro está que si tienes a futbolistas, tienes un plantillón como el que tenemos, por ejemplo, en el Real Madrid, pues lo lógico es que ganes, independientemente de cómo se juegue, por individualidades, por la calidad individual. Pero ves como continuamente te dicen, lo importante es el resultado. Yo mientras gane, y creo honestamente, hilando un poco con este tema, que se junta un poco eso con el problema de que creo que mucha gente solamente ve jugar a su equipo. Y esto es algo que, por lo que yo percibo, repito, esto es totalmente subjetivo, es lo que yo percibo, que no tiene por qué ser la realidad, pero yo veo que la mayoría de madridistas, por ejemplo, o una parte muy importante del madridismo, solamente ve jugar al Real Madrid, no ve a otros equipos. La mayoría de los culés solamente ve al FC Barcelona, no ve a otros equipos. La mayoría de aficionados al Betis solamente ve al Betis, no ve a otros equipos. Y creo honestamente que eso hace que muchas veces la opinión sea muy limitante. Y al fin y al cabo que tengamos una opinión más limitante, la persona, digamos, como quien dice, de a pie, ok. Pero que haya gente incluso en la prensa que tiene que es que yo tengo la sensación que no es que ni mucho menos, porque de verdad que no, yo entienda más que ellos, yo no es que no entienda más que los analistas de fútbol que salen en la prensa, en la radio, de verdad que no lo pienso. Lo que sí creo, honestamente, es que apenas ven fútbol. Yo no sé si es por el tema de que al fin y al cabo tener que viajar de un lado a otro, pues le limita el poder ver partidos, aunque realmente mientras viaja también puedes ver partidos, pero no sé si es por eso el porqué, pero es la sensación que tengo. Yo muchas veces, por ejemplo, cómo se habla de futbolistas, y es que se tiene una opinión, honestamente, totalmente alejada de la realidad. Y repito, y dicho por gente que muchos de ellos son personas que a nivel periodismo, la gente su opinión la tiene muy en cuenta. Y tiene opinión, por ejemplo, súper alejada de la realidad. Por poner un ejemplo, es como el tema, por ejemplo, de Mbappé, ¿no? De que el debate que había sobre todo antes era como que se iba apagando el debate de si Mbappé, por ejemplo, tiene que jugar más en la izquierda o delantero. Y hay un montón de gente que repite y repite, mucha gente que coño, que yo lo pienso y digo, tío, pero si es que yo creo que ese tío sabe más de fútbol que yo. ¿Por qué en cambio dice algo que no es verdad? Y te dicen, por ejemplo, no, pero es que Mbappé en su última temporada con el Paris Saint-Germain jugaba de 9. Y el tipo, tío, no tiene nada que ver dónde jugaba Mbappé el último año del Paris Saint-Germain con la posición en la cual está jugando ahora mismo en el Real Madrid. Salvo momentos del partido que es verdad que se pega un poco más a la izquierda y termina la jugada como 9. Que eso es verdad que es lo que hacía mucho, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain. Pero es que yo lo pienso y hay mucha gente que repite, bueno, si Mbappé en su última temporada en el Paris Saint-Germain jugó exactamente en el mismo sitio y te sacan, por ejemplo, la típica estadística del mapa de calor, ¿no? Y se ve como Mbappé está por la zona. Que es lo que yo digo siempre. Me encanta la estadística, me encantan los datos. De eso estoy todo el tiempo que si mirando estadísticas de este futbolista, del otro, de quién tiene más gol, quién crea más oportunidades, todo ese tipo de cosas me encanta. Pero como digo siempre, hay que interpretarlas. Y veo que mucha gente va todo el tiempo con datos, pero sin interpretación ninguna. Y por ejemplo, el mapa de calor. El mapa de calor es evidente que te muestra dónde está más tiempo un futbolista en el terreno de juego. Pero lo que no te muestra, por ejemplo, y eso hay que tenerlo en cuenta, es hacia dónde van esos movimientos del futbolista. Tú ves, por ejemplo, un mapa de calor y te aparece, digamos, dónde está más tiempo. Pero no te aparece si sus movimientos, por ejemplo, son más... Por ejemplo, imagina, aparece Mbappé y aparece como 9. Por poner un ejemplo. Sí, ok, aparece como 9, que está, digamos, ahí y un poco pegado a la izquierda. Pero eso no te está diciendo si los movimientos, por ejemplo, de Mbappé está haciendo desde la izquierda, por ejemplo, al centro, o si del centro a la izquierda, o si de un poco más atrás al punto de penalti, o si más, digamos, un poco más al punto de penalti hacia atrás. Y es importantísimo porque cambia mucho la película. Y la de veces, por ejemplo, que he visto
decir que Mbappé juega en la misma posición que el último año del Paris Saint-Germain y que te saquen la estadística, el mapa de calor y te digan, mira, exactamente igual. Y es tipo, sí, yo coincido que lo que viene siendo el mapa de calor es bastante parecido. Pero los movimientos dentro de ese mapa de calor son muy distintos que en mi opinión de verdad no tiene nada que ver. Pero es que nada que ver. Y estoy poniendo un ejemplo de algo, por ejemplo, que escucho bastante. Luego, por ejemplo, ¿no? Con lo de Rodrigo, por ejemplo. ¿Cuántas veces habré dicho? Para mí Rodrigo es un futbolista muy bueno. Personalmente no llega, por ejemplo, al nivel de Vinicius. Para mí no lo meto en la categoría de crack, pero sí lo meto en la categoría más abajo de crack, que es la categoría de muy bueno. Pero en esa categoría está, sobre todo cuando juega o bien en zona un poco más centrada o bien en la izquierda, que es su posición natural. Pues las de veces, por ejemplo, que veo continuamente cómo se critica a Rodrigo por jugar en la derecha, cosa que yo estoy de acuerdo, he dicho en una ocasión, pero es como que no, Rodrigo no vale tal. Es tipo, tío, estás jugando, por ejemplo, a Rodrigo, que está jugando una posición que no es la suya y que es antinatural para él. Por mucho que lleve ya varios años jugando a la derecha, es una posición antinatural para él. Por eso yo siempre he dicho, cuando se habla, por ejemplo, de la posibilidad de que se fuese Rodrigo al City y todo ese tipo de cosas, siempre he dicho lo mismo. Si Rodrigo, por ejemplo, va a seguir, si Ancelotti, por ejemplo, sigue con la idea de Rodrigo tiene que jugar en la derecha, me parece un jugador prescindible. Repito, me parece un jugador por la derecha prescindible. ¿Yo me lo quedaría? Sí, yo me lo quedaría, pero el por la derecha no me parece tan importante. Ahora, si por ejemplo Rodrigo fuese un jugador que casi siempre juega detrás del punta o juega a la izquierda, ahí te digo, Rodrigo, un futbolista que nos tenemos que quedar, entre comillas, sí o sí. Y en cambio veo a menudo cómo se cambia la opinión sobre Rodrigo sin tener en cuenta la posición, sin tener en cuenta los movimientos y sin tener en cuenta nada. Y hay veces, por ejemplo, que ves, por ejemplo, cómo Rodrigo juega, por ejemplo, más en zona central, hace mejor partido, es verdad, digamos, que parte a la derecha, pero se mete a lo mejor más al centro. Estoy poniendo un ejemplo. Hace mejor partido, al próximo partido, por lo que sea, está más pegado a la banda, no va tanto al centro, o juega peor partido y le pegan palos, por ejemplo. Hay que ver a Rodrigo, qué tal, que no sé qué, que no sé cuánto, qué le pasa, qué le está pasando, y es tipo, tío, es evidente que es un tema táctico. Porque luego también está eso, está la opinión, digamos, que también que se está extendiendo cada vez más, y es la de el futbolista que es bueno juega bien en cualquier sitio. Vamos a ver. Es evidente que, si te puedo, por ejemplo, imaginar Mbappé. Evidentemente, Mbappé, jugando de 9, que no es su posición, aún así es mejor que el 90 y pico % de los jugadores que existen en el mundo. Por poner un ejemplo. Vinicius, por ejemplo, jugando detrás del punta, a pesar de que no sea su posición, jugando una posición, digamos, o más centrada incluso de punta, a pesar de que no sea su posición ideal, es mejor que el 90 y pico % de jugadores como 9, como jugando en zona central de ataque del mundo. Pero eso no quiere decir que sea su posición ideal o que dé igual. Porque no, es que no da igual. Por poner un ejemplo, también que tocar un poco Barça, sigo tocando un poco Barça a través, por ejemplo, de Messi. Messi, por ejemplo, siempre se ha visto que es muy bueno. De hecho, Messi en la categoría, por ejemplo, en la categoría inferior del Barça ya se veía que era bueno. Con la Argentina, la categoría inferior de Argentina también se veía que era bastante bueno. Pero honestamente, yo recuerdo haber visto a Messi, por ejemplo, en la categoría inferior de Argentina, y honestamente no brillaba tanto, pero es que no era ni comparable a cómo empezó a brillar a raíz de llegar, por ejemplo, Guardiola. Honestamente, no, es que no era igual. A raíz de Guardiola, Messi brilló, por ejemplo, muchísimo más. Curiosamente, Guardiola le tocó un poco, digamos, su posición. Como que Messi, por ejemplo, como que antes jugaba un poco más, digamos, pegado a la derecha. Y Guardiola pues lo puso también como esa especie de falso 9, de merodeando, de... Bueno, ya me entendéis, ¿no?
¿Qué pasa? Evidentemente, si eso no hubiese ocurrido, si no hubiese llegado Guardiola, Messi hubiese sido igual de bueno. Pues probablemente sí, evidentemente, pero las cosas como son. El hecho de que llegase Guardiola, igual que otro futbolista que perjudica, ojo, que hay futbolistas que según el entrenador lo puede beneficiar o perjudicar, pero por ejemplo, a Messi le benefició muchísimo. Y si ese movimiento que hizo Guardiola a Messi de juega más aquí, juega más allá, probablemente Messi seguiría siendo buenísimo, evidentemente, pero probablemente no tanto. Y eso, al fin y al cabo, es importante. Entonces, hablar de que no, en la posición que sea, juega bien. Tío, que eso, al fin y al cabo, con ese tipo de opiniones, se limita mucho a los futbolistas. Es que se limita mucho, mucho, mucho a los futbolistas. Un futbolista no tiene por qué jugar bien en todas las posiciones, es que no es verdad. Es que no tiene. Es que Rodrigo, por ejemplo, por muy bueno que sea, no va a jugar mejor en la derecha que por el centro o por la izquierda. Siempre, siempre, siempre va a jugar peor por la derecha que por el centro y por la izquierda. Siempre. ¿Que lo puede hacer bien por la derecha como ha hecho alguna otra vez? Lo ha hecho bastante bien por la derecha, sin duda, pero es incomparable pensar que por la derecha lo puede hacer tan bien como por el centro o por la izquierda. Poniendo otro ejemplo. Pero claro, de repente, por ejemplo, los madridistas que hablamos más de este tipo de cosas, ya como que se ve un poco como o que somos panenquitas, o que son cosa que no encuentro sentido, pero bueno, o somos panenquitas, o te vienen con la típica de ¿qué quieres ser como el Barça? Jugar muy bien, es tipo, tío, es que, vamos a ver, y es que se le ha metido en la cabeza como que jugar bien y se le viene a la cabeza de Barcelona. Y es como, tío, que puedes jugar bien y perder, igual que puedes jugar mal y ganar. Porque es posible, depende mucho de los jugadores que tenga, depende mucho de las individualidades. Pero lo que está claro es que si juegas bien colectivamente, las probabilidades de que ganes siempre serán mucho mayores a si juegas mal. ¿Qué pasa? Tenemos tal plantilla y llevamos varios años con tal plantillón que no hace falta que el equipo colectivamente juegue bien para ganar títulos. Y hay gente que eso como que, claro, como se ha ganado, quiere decir que se ha jugado bien. No. Se ha ganado porque ha habido individualidades que no han sido normales. Como el año que tuvo Benzema, una de las últimas Champions. El año que tuvo, por ejemplo, Thibaut Courtois, también una de las últimas Champions. La temporada de Vinicius. Pero siempre son, digamos, siempre, la última Champions siempre va a destacar por individualidades. No vamos a recordar, digamos, la Champions. No, hablo por mí como madridista. No voy a recordar, digamos, la Champions por ¡buah! Cómo jugamos, no. Incluso la remontada, tampoco. Porque la remontada, por ejemplo, lo que voy a pensar es ¡buah! Vaya centro, le dio Carvajal a Rodrigo. ¡Buah! Vaya el zapatazo que metió tal. ¡Buah! Madre mía, cómo Benzema aprovechó ese error. Pero no voy a tener en la cabeza nunca ¡buah! Vaya jugadón que hicimos tal. Y sí, lo mismo de todos los goles que se hizo, hubo uno que sí fue un gol colectivo y que realmente dije, y que realmente se puede quedar en la memoria. Pero la mayoría de goles y la mayoría, digamos, de la determinación, digamos, de ganar el partido fueron por individualidades, como sigue pasando a día de hoy. Hasta el último partido, por ejemplo, que si os fijáis, ganamos y ganamos por lo que ganamos, ¿no? Hace un jugador Vinicius o hace un jugador Mbappé y a raíz de ahí pues cuando se desequilibra el marcador. Pero colectivamente hablando, el equipo da pena. ¿Qué pasa? Cuando individualmente los jugadores no están bien, se pierde. ¿En qué nos basamos? Básicamente nos tenemos que basar el hecho, por ejemplo, de que podamos ganar la Champions, ganar la Liga. Tenemos que basarla en que Mbappé esté lo más enchufado posible, en que Vinicius esté lo más enchufado posible, en que Bellingham esté lo más enchufado posible, o en que Fede Valverde tenga esos días que él tiene, pegue el zapatazo de fuera del área y la clave. Pero repito, nada a nivel colectivo. Vamos a ser recordados esta época, vamos a ser recordados por el hecho de la épica de la remontada. El remontar partidos brutales, el ganar Champions seguida, etc. Pero seamos realistas, no se va a recordar como tal por el juego.
Lo que se va a recordar, por ejemplo, es tipo, ¡buah! El golazo que metió Cristiano de chilena, es total. Y sí, está genial, pero volvemos a ver siempre, por individualidades. Y el tema, como digo, es que uno habla de esto y es como, lo que te importa entonces es jugar bien. No, evidentemente yo quiero ganar. Si es que es de tonto, ¿cómo me voy a querer ganar? Pero si juegas bien, las probabilidades de que ganes son mayores. Lo que no voy a ser un ventajista, como mucha gente veo que es, si de repente porque esto funciona así y muchos lo sabéis, ¿no? Si este miércoles, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, no pasamos de ronda, la gente dirá Ancelotti dimisión, tiene que irse, esto es inaguantable. Si ganamos, da igual aunque sea jugando mal, pero por lo que sea un gol rácano tal, ganamos por la mínima, ya de repente Ancelotti tiene que quedarse. Tiene que quedarse porque mientras estéis en Champions y es tipo, tío, pero vamos a ver, que a veces ganar un partido depende de que la pelotita vaya 2 centímetros más hacia aquí, más hacia este lado, o 2 centímetros más hacia este lado. No depende independientemente de que el entrenador sea mejor o sea peor. Yo siempre digo que es un error decir, no, si ganamos la Champions, pues que siga. Si se gana la Liga, pues que siga, ¿no? Pero si no se gana, entonces no. Y es absurdo, porque además cada etapa hay una competencia distinta. No es lo mismo, por ejemplo, con lo que tenía que competir en la época de Mourinho, tenemos que competir con equipos mucho más fuertes que los que hay ahora, por ejemplo. Equipos que jugaban mucho mejor de lo que hay ahora. La liga, por ejemplo, era mucho más fuerte que la que hay ahora. Lo cual no tiene sentido. Porque esta liga, por ejemplo, es mucho menos exigente que la liga, por ejemplo, cuando estaba Mourinho. Porque los equipos ahí eran mucho más fuertes. La Champions, por ejemplo, con Mourinho era mucho más difícil de ganar. Porque los equipos eran mucho más fuertes. Entonces es absurdo que nos guiemos por no. Si ganamos, si perdemos, es que es absurdo. Y hay gente que sigue RQR con eso en la cabeza. La parte buena es que, gracias a Dios, Florentino no piensa así. Porque por mucho que se repita lo típico de no, Florentino como no gane nada, fuera. Tío, ¿cuántas veces ha pasado? Se ha demostrado que Florentino no funciona así. Que le condiciona, por supuesto, evidentemente, le condiciona que se ganen cosas o no. Pero no es como quien dice el fundamento principal de Florentino. A la vista está que se han ganado, hay entrenadores que han ganado Champions y se han ido, y hay entrenadores, por ejemplo, que han ganado Liga y se han ido y viceversa. Y ha habido veces, por ejemplo, que no se ha ganado Liga, no se ha ganado, hace varios años, no se ha ganado Liga y no se ha ganado Champions y Ancelotti siguió en el cargo. Pero digamos, hay ciertas cosas que con una especie de efecto Nelson Mandela que se repiten una y otra vez y queda como que si eso es verdad cuando no tiene ningún sentido como esto. Como el hecho de, no, si como me van el título, fuera. No, es que a veces sí, a veces no. Porque a veces se ha visto que un entrenador ha ganado títulos y aún así lo han echado. Y ha habido veces en las cuales no se ha ganado y se ha quedado. Ahora, que la probabilidad si gana título de que se quede es mayor a si no gana nada. Evidentemente. Evidentemente. Es que es de tonto, lógicamente. Pero no es para Florentino como quien dice el fundamento más importante. Por otro lado, gracias a Dios, honestamente, gracias a Dios, ¿no? Porque es que entonces, vamos. Además que lo de siempre, el hecho. Los que defienden esto, de hecho, es curioso porque eran los mismos que cuando se habló la primera vez que Ancelotti quiso venir al Madrid, vino al Madrid, muchos no lo querían. Y decían, no, porque Ancelotti tal. Y muchos de esa gente son los que hoy aman a Ancelotti porque claro, como se ha ganado tal, pues entonces es maravilloso tal. Y es tipo, a ver, Ancelotti es el mismo. Ancelotti es exactamente el mismo entrenador que no queríais cuando vino. Creo que fue en la 2013-2014, no recuerdo exactamente cuando vino por primera vez Ancelotti, creo que fue en la 2014 por ahí más o menos, o 2013, y muchos no lo queréis, y es exactamente el mismo, y hoy lo amáis. ¿Por qué? Porque lo único que cambió que es que con él se ha ganado cosas y entonces ya es como que, y es tipo, pero o sea, es que es el mismo, no tiene sentido que no os gustase antes venir a Real Madrid y ahora sí os gusta. Tipo, porque no ha cambiado nada. Ancelotti sigue yéndose por lo mismo, por su sistema de jerarquía, que las cosas como son, le ha funcionado.
Yo soy de los que piensa que también es importante tener suerte. Y hay entrenadores que han tenido, por ejemplo, más mala suerte, como Mourinho. Y hay otro entrenador que ha tenido mejor suerte, como Ancelotti. Y hay cosas, como os digo, que... y es que existe la suerte. Porque, por poner un ejemplo, ¿qué pinta Ancelotti en que Courtois, por ejemplo, le hiciese el temporadón que le hizo para ganar la 14? Por poner un ejemplo. Evidentemente, digamos, nos llegaba 20.000 veces por partido, nos creaba un montón de ocasiones. Lo normal es que nos goleasen prácticamente en todas las eliminatorias, pero teníamos a Courtois a un nivel que paraba todo y nos hizo que ganásemos la Champions. Hasta el punto de que en la final salvó lo insalvable y ganamos la Champions. Y queda como una Champions más de Ancelotti. Y es tipo, ok, pero evidentemente es engañosa. Porque esa Champions como tal, sí, bueno, la ganó Ancelotti, pero realmente, como yo digo siempre, en mi opinión, limita al equipo. No es que aporte. Pero bueno, entiendo al fin y al cabo que esto simplemente es una opinión mía. Pero sí que, de verdad, y probablemente el título del vídeo sea algo así, como creo honestamente que el Barça de Guardiola, a una parte del madridismo, como que le ha creado un trauma y es como que está prohibido decir que queremos que el equipo tenga identidad y juegue bien. Porque habla de un equipo con identidad o lo que sea y ya se le viene a la cabeza el Barça de Guardiola. Y como digo, en mi caso, por ejemplo, es que no se me viene a la cabeza porque honestamente no es de los equipos, digamos, que personalmente más me han gustado que he visto. Jugaba genial, pero no, ese fútbol no es, digamos, el que a mí, digamos, me levanta del asiento. Poco más. Sé que este vídeo es un poco más largo de lo habitual, pero al fin y al cabo es que estoy tan harto de escuchar este tipo de cosas y tal, que me quiere, digamos, expresar y digo, bueno, dure el tiempo que dure el vídeo, pues allá va. Y probablemente haga muy pocos cortes y si hago algún corte será para recortar un poco el vídeo. Pero vamos, que voy a intentar... que lo único que voy a recordar con mucho son las muletillas que yo tenga, pero todo lo que he dicho ahí se queda. Es mi opinión, como digo siempre, y estoy encantado que me dejéis la vuestra, de verdad, en la caja de comentarios. Y ya sabéis que si dejáis un like se agradece un montón, y más este tipo de vídeos, que honestamente este tipo de vídeos yo sé que no funcionan tan bien, ¿no? Pero realmente funciona mucho mejor los vídeos más emocionales y cosas así, más que los vídeos, digamos, analizando, reflexionando, que por lo general sé que no son tan del agrado. Pero bueno, poco más gente y nos vemos en la próxima. Chao.